En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les comparto la reflexión del lunes 9 de octubre de 2017, lunes de la 27ª semana del tiempo ordinario. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se presentó un maestro de la ley y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Él le dijo: bien dicho, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús dijo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos, que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad un sacerdote bajaba por aquel camino, y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó hasta donde estaba él, y al verlo le dio lástima. Se le acercó, le vendó las heridas, echándoles aceite y vino. Y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 denarios y dándoselos al posadero le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más yo te lo pagaré a la vuelta. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo de aquel que cayó en manos de los bandidos? Él contestó: el que practicó la misericordia con él. Díjole Jesús: anda, haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por las palabras del Santo Evangelio nos sean perdonados nuestros pecados. La parábola del buen samaritano, así suele denominarse esta reflexión o esta enseñanza de Jesús. Y es preciso entender el contexto para poder comprender el texto. En materia de la Sagrada Escritura, un texto sin contexto se puede volver un pretexto para decir una mentira o para amañar las Sagradas Escrituras. Es por eso que es muy importante entender el contexto de la parábola del samaritano. Los judíos y los samaritanos eran enemigos religiosos y enemigos políticos. Desde hacía mucho tiempo tenían diferencias profundas porque los samaritanos decían que la adoración debía hacerse en el monte Gerizim, mientras que los judíos decían que la adoración debía hacerse en el templo de Jerusalén. Claro que esa disputa Jesús la subsanó cuando le dijo a la samaritana: vendrán días en que los verdaderos adoradores no adorarán ni allá ni acá, sino en espíritu y en verdad. El hecho es que los samaritanos no se hablaban con los judíos, ni los judíos con los samaritanos. Antes bien, se consideraban enemigos. Quien fue agredido y molido a palos fue un judío, un hebreo. Pasa primero un maestro de la ley, judío, hebreo, da un rodeo, lo mira y sale y se va. Pasa después un levita, es decir, un sacerdote, lo mira,
da una vuelta, pero no le brinda auxilio, sale y se va. Se supone que estos dos primeros, siendo judíos, siendo hebreos, debían haber ayudado al judío, al hebreo. Pero no es así. El último que pasa es un samaritano, un supuesto enemigo de aquel que se encontraba en una circunstancia precaria, herido, golpeado, al borde de la muerte, tirado a un lado del camino. Y ese samaritano le da la mano al judío, le venda las heridas, lo cura con aceite y vino, lo monta en su cabalgadura, lo lleva hasta una posada y exige que se lo atiendan, paga por la atención y advierte que si algo más necesita, él lo pagará a la vuelta. ¿Qué es lo extraordinario? Que no hayan sido ni el judío, ni el hebreo, ni el levita, es decir, el sacerdote, ni el maestro de la ley, los que hayan auxiliado a uno de su pueblo, auxiliado a uno a un correligionario, a uno que comparte su misma fe. Es el supuesto enemigo, el samaritano, el que le da la mano al judío golpeado. Y cuando Jesús trata el tema de la salvación con este hombre, le dice, bueno, ¿qué dice la ley? Y él le dice, Señor, la ley dice que amarás a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, y al prójimo como a ti mismo. Y el Señor le dice, bueno, ve y haz lo mismo. Pero quién sabe de dónde viene la pregunta, si sea capciosa, no sea capciosa. Pero este hombre le pregunta, este maestro de la ley le pregunta, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Los judíos suelen ser guetos sectarios, círculos infranqueables, impenetrables. Con mucha facilidad los judíos hablan de los paganos, de los gentiles, de los publicanos y de aquellos que no hacen parte de su religión, que no hacen parte de su núcleo cultural y religioso. Para ellos sencillamente son hombres o mujeres o personas que no se van a salvar. Ellos consideran y consideraban que el pueblo de Israel era el exclusivo pueblo de Dios y fuera del cual no habría salvación. Lo mismo pasa con la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que en muchas ocasiones manifiesta esa premisa. Fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Pues bien, fue un samaritano que estaba fuera del quehacer judío. Fue un samaritano que no hacía parte de su círculo correligionario. Fue un samaritano que no hacía parte de su círculo social, el que le da la mano a este judío. Mire qué tan bonito, el Señor en la parábola no dice que un judío le dio la mano a su enemigo, no, un enemigo le dio la mano al judío, un samaritano le dio la mano al judío. ¿Qué quiere decir con esto el Señor? No tiene mucho sentido hacerle el bien a quienes nos devuelve el bien. Es muy fácil hacerle un favor a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a mi hermana. Es muy fácil perdonar a los de mi entorno. Es muy fácil ayudar a los que tengo, a los que me pueden devolver el favor, a los que me pueden decir gracias. Pero es tan difícil ayudarle al que me hace daño. Es tan difícil ayudarle a aquel que se declara mi enemigo. Es tan difícil ayudarle a aquel que no comparte mis ideas. Es tan difícil ayudarle a aquel que piensa diferente a mí. Y eso es lo que nos está pidiendo el Señor. ¿Cuál es mi prójimo? El que tenga cerca necesitado. Prójimo significa próximo.
Si cerca de mí hay un musulmán, hay un judío, hay un hindú, hay un evangélico, hay un testigo de Jehová, hay un negro, hay un blanco, hay un indígena, sin importar las diferencias religiosas, políticas, ideológicas, económicas, sociales, el que está cerca y necesita, ese es mi prójimo. Y si ese prójimo no tiene la posibilidad de devolverme el favor, y ese prójimo no tiene la posibilidad de darme las gracias, y si ese prójimo no tiene la posibilidad de devolverme alguna vez lo que yo hice por él, mejor todavía, porque entonces será Dios quien se encargue de recompensarme lo que yo hice por uno de sus hijos. Sintetizando, la reciprocidad no hace parte del presupuesto de la fe cristiana. Es decir, dar a quien me da, exigirle a quien yo le di, esperar recompensa por el favor que hago, no hace parte del presupuesto de la fe cristiana. La fe cristiana te pide que des sin mirar a quién, que cuando des no hagas alarde de lo que des. En 3 ocasiones he contado que en la cuenta de Casa Hogar Nazaret de la Fundación ha aparecido una ayuda y ha aparecido en los momentos más neurálgicos, en los momentos en que más necesitamos. Y esa persona que nos hace esa ayuda nunca se ha identificado, pero yo sé que Dios la ve en lo secreto y esa persona tiene que ser bendecida y prosperada por el Señor, no solo por lo que da, sino por la forma como la da. Procura, hermano, dar sin esperar recibir. Procura ayudar a aquella persona, a aquellas personas que nunca te van a agradecer. Procura ayudar al que esté necesitado sin hacer muchos análisis. Dios te bendice a ti por lo que das y juzga al que recibe por lo que hace con lo que le das. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor te muestre su rostro misericordioso, que el Señor te mire benignamente y te conceda la salud, la prosperidad y la paz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien.